Señor Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Gustavo? Me complace mucho saludarlo a usted y a sus oyentes. ¿Cómo recibe las declaraciones del doctor Cabal? Pues con un tono de cobardía, creo yo, porque primero yo no he escuchado declaraciones del presidente de la República en el sentido de obviar un procedimiento que es constitucional, que está arreglado o que está mandatado en el artículo 56 de la Constitución y que está arreglado por la ley, que es la discusión del salario mínimo en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, que es una comisión que está funcionando desde hace mucho tiempo. Yo la he reactivado en el último mes. A esas sesiones ha concurrido el doctor Cabal y todos los representantes gremiales, como también los representantes de los trabajadores y quienes representan también a los demás ministerios y a las demás entidades del Estado. Y debemos empezar la discusión sobre el salario mínimo, y me parece que también los empresarios deben entender que es un proceso de discusión que debe conducir o a un acuerdo, y si no hay acuerdo, como lo establece la Constitución, a un decreto del presidente de la República que defina el incremento del salario mínimo. Así que yo lo invito a él, invito a los demás representantes gremiales a que no le teman a la discusión con los trabajadores y con el gobierno sobre lo que debe ser el derecho de los trabajadores a un incremento de su salario mínimo por encima, ojalá sustancialmente, de la inflación causada este año. No sé, señor ministro, si de pronto, bueno, usted dice que no oyó al presidente, yo tampoco, se lo confieso, pero tal vez hubo algún pronunciamiento en redes o algo, porque si no estoy mal, habló incluso del 11% del doctor Cabal. Es que no sé de dónde sacó esa cifra el doctor Cabal. Realmente yo tampoco, ni se lo he escuchado en los consejos de ministros, ni en mis reuniones con el presidente, ni tampoco lo he escuchado en público. Ese incremento puede ser por encima o por debajo de ese porcentaje. Dependerá de la discusión en la Comisión de Concertación y de los cálculos que haga el Ministerio de Hacienda, comparando, digamos, y examinando las distintas variables macroeconómicas. Es que el incremento no es un asunto caprichoso. Corresponde, primero, digamos, a un enfoque que el gobierno y el presidente ha venido defendiendo, que es una vocación de incrementar el salario de los trabajadores o el salario mínimo por encima de la inflación, de tal suerte que se garantice que el poder adquisitivo de los trabajadores no disminuya y por el contrario se mejore, porque eso genera un efecto positivo en la economía, en el crecimiento de la economía y en la generación de nuevos y mejores empleos, como lo están demostrando las cifras que viene revelando permanentemente el DANE. El presidente ha incrementado nominalmente y de manera acumulativa el salario mínimo en un 37.6%. Y lo que nos encontramos, Gustavo, es con que la economía está creciendo casi al 3%. El desempleo está por debajo del 9%, está en el 8.8%, según el último registro del DANE. Y la inflación a duras penas supera el 5%. Así que las variables macroeconómicas están controladas con un incremento del salario de los trabajadores, y yo creo que ese va a ser el debate en la Comisión de Concertación. Así que, doctor Cabal, no le tenga miedo, vaya a la Comisión de Concertación y allí tendremos toda la posibilidad y todo el espacio para discutir. Ahora, doctor Sanguino, ministro, lo cierto también, más allá de la cifra del 11%, es que lo que dice el doctor Cabal es que tal vez es momento de acabar con esa comisión de concertación porque no está sirviendo para nada. Y lo cierto es que en los últimos años, pues, del presidente Petro no ha habido ni siquiera un intento de concertación porque ni siquiera se han aproximado. El gobierno ha terminado decretándolo y está en su derecho. ¿No tendrá algo de razón en eso, que tal vez esa comisión de concertación medio sobra? Pues seguramente el doctor Cabal está de acuerdo con la constituyente que está proponiendo el presidente Petro, porque eso requiere una reforma constitucional y una gran discusión en el país. Es que, claro, a los empresarios y a los voceros, a estos voceros gremiales que a veces se comportan más como opositores políticos que como representantes del empresariado colombiano, por ejemplo, en el caso de Cabal, de los tenderos y de los comerciantes que se benefician, son los que más se benefician con un incremento del salario de los trabajadores, porque habrá una demanda agregada y habrá más demanda de bienes de consumo
básico de los trabajadores en los supermercados, en las tiendas y demás. Pero a ellos, cuando los gobiernos anteriores incrementaban por decreto, porque no llegaban a un acuerdo con los trabajadores y las centrales sindicales, el salario mínimo en una cifra cercana a la propuesta de los empresarios, entonces sí les gustaban los decretos de incremento de salario mínimo. Y ahora que hay un gobierno que incrementa el salario aproximándose a las expectativas y a las propuestas de los trabajadores, o incrementando significativamente por encima de la inflación el salario de los trabajadores, entonces no les gusta. Cuando ese incremento salarial también beneficia a los empresarios y a la economía de conjunto. Así que yo creo que hay un egoísmo muy poco inteligente de estos voceros del empresariado colombiano. Ministro, ¿usted va a llamar al doctor Cabal y le va a decir que se sienten, que hablen y busquen llegar a algún acuerdo? Los vamos a seguir convocando. Vamos a instalar, como lo ordena en los tiempos que lo establece la ley, la comisión de concertación, para que él, el doctor Bruce McMaster, el doctor Bedoya y los demás voceros de los sectores empresariales, de ACOP y demás, pues concurran junto con los dirigentes sindicales y el gobierno a conversar y a discutir con los argumentos que lleguen de los expertos, de los centros académicos, sobre el incremento aconsejable y justo para el próximo año en materia de salario mínimo. Bueno, pues ahí está la invitación para esa concertación que nos lleve a un salario mínimo que satisfaga. Bueno, usted hablando de trabajo y de salario, usted sigue siendo ministro, no pasó nada. Aquí estoy. Sí. No voy a terminar la frase de un expresidente. No y aquí me quedo. Aquí estoy. Bueno. El presidente así lo decida y yo espero estar hacia el final de su gobierno con él hasta el último día. Puro amague. Ministro, muchas gracias, muy amable. A usted, Gustavo, siempre muy amable. Un abrazo para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes.